Egresada de la Universidad de ICESI de Cali y soy residente de dermatología de primer año de la Universidad de Caldas. Entonces vamos a empezar con este tema. A manera de introducción, la piel como tal hace parte del sistema tegumentario y el sistema tegumentario va a involucrar pues todo lo que es la piel y las estructuras que derivan de ella, como las uñas y el pelo y las glándulas, que ya vamos a hablar un poco a continuación de cada una de estas estructuras. Pues la piel como tal es el órgano más grande del cuerpo humano y tiene tres capas principales que abordaremos durante toda la charla, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis, también llamada tejido celular subcutáneo. Entonces, en este esquema de aquí tenemos pues la epidermis, que sería esta zona de aquí arriba, ¿verdad? La epidermis a su vez está dividida en varias capas que ya vamos a hablar a profundidad de cada una de ellas, que son el estrato córneo, el estrato lúcido, que únicamente lo tenemos en las palmas y en las plantas, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Después de la epidermis tenemos como tal la dermis, que es todo este tejido que vemos por aquí, y inferior a él está el tejido celular subcutáneo o la hipodermis. Entonces, este es un esquema general, ya lo vimos en esta representación, pero ahora lo vamos a ver en cómo se ve histopatológicamente. Entonces, aquí en lo que vemos más basófilo sería la epidermis, ¿cierto? Seguida de la dermis, que tenemos, ya lo vamos a ver con profundidad, pero tenemos una dermis superficial y una dermis profunda, y seguida del tejido celular subcutáneo, que es este tejido que vemos aquí, que es un poco pues más claro. ¿Cierto? Entonces, como tal, la piel está constituida pues por esas tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y dentro de estos tres estratos se encuentran algunas estructuras importantes como lo son pues los anexos cutáneos. De hecho, aquí estamos viendo algunos. Como podemos ver aquí, aquí tenemos el pelo o las unidades folículos sebáceas, porque cada pelito se asocia con una glándula sebácea. Ya lo vamos a ver a continuación. Tenemos también las glándulas sudoríparas secrinas y apocrinas, las glándulas sebáceas, y además también tenemos aquí estructuras importantes como los vasos sanguíneos, los nervios, estructuras nerviosas especializadas y los vasos como tal linfáticos. A los anexos le vamos a llamar como tal a las uñas, que son estructuras cornificadas especializadas, y su función principal, pues la función principal de las uñas es proteger la extremidad distal de los dedos y permitir como tal la manipulación fina. Entonces aquí tenemos una ampliación de la epidermis. Entonces la epidermis es la capa más externa de la piel y está constituida por un epitelio escamoso estratificado que tiene más o menos de 4 a 5 capas dependiendo de la zona en la que estemos. Entonces, ella va a consistir de una hoja pues delgada y está constituida por muchos tipos de células, pero en un 90 o 95% son queratinocitos. El espesor promedio de la epidermis es medio milímetro y la epidermis va a ser más gruesa en aquellas áreas de mayor, pues donde se ejerce mayor presión o fricción, que esas áreas pues básicamente son las palmas y las plantas donde se requiere que la epidermis sea más gruesa como para soportar estos mecanismos, y es más delgada en áreas que son más delicadas como por ejemplo los párpados. Eh, entonces aquí vamos a empezar a hablar de las capas de la epidermis. Entonces la primera capa que vemos aquí, que es un poco más basófila, es la capa del estrato basal eh, o capa de células basales. Aquí vamos a encontrar unas células que son cúbicas, también se las han llamado columnares, y vemos que tienen un núcleo grande con un nucleolo que es prominente o claramente visible. Aquí en el estrato basal ya lo vamos a ver a continuación con más detalle, pero las células que son más claras corresponden a los melanocitos, que serían en este caso estos que estamos señalando. Eh, y esta es la capa que tiene la mayor actividad, las células con mayor actividad mitótica. Entonces, una vez que la célula basal pues empieza su maduración, se va, hasta llegar al estrato córneo, se va a demorar aproximadamente 14 días, y en el estrato córneo va a permanecer otros 14 días adicionales antes de ser descamada. Entonces, tienen pues bastante potencial proliferativo las células basales. Y se ve un poco más basófilo. Entonces, seguimos con el estrato espinoso, que sería este que se ve en la mitad. Este estrato
corresponde a varias capas de células poligonales que son más eosinófilas y son un poco más grandes y tienen unos núcleos ovalados. Las células están unidas entre sí por desmosomas, que son como, no se alcanzan de pronto a ver aquí ver bien en la foto, pero son como unos pelitos que se alcanzan a ver entre célula y célula. Eh, y en esta capa también vamos a poder encontrar otro tipo de células como las células de Langerhans, que también tienen un citoplasma claro, que incluso se pueden llegar a confundir pues, con melanocitos. La verdad es muy difícil diferenciarlas en esa tinción de hematocilina y eosina. Y las células de Merkel, pero con hematocilina y eosina no se puede ver. Estas células se han llamado pues, células espinosas porque tienen forma poligonal y tienen abundante citoplasma. Si las comparamos con una célula de la capa basal, pues son un poco más grandes, más poligonales. Esta formita que le vemos aquí a cada una de estas células es diferente a las que vimos en la capa basal. A este nivel, cuando las células tienen edema celular, se les ha denominado esfungiosis. Posteriormente tenemos la siguiente capa de la epidermis, que es la capa de células granulares o el estrato granuloso, está conformada por unas células, más o menos 3 capas de células que son ya más aplanadas y tienen forma de diamante y que contienen gránulos de queratohialina en su interior que hace que se vean muy basófilas. Entonces es todo este estrato que vemos aquí. Los gránulos van a estar constituidos principalmente por queratohialina, por profilagrina y por filamentos intermedios de queratina. Posteriormente vamos a tener esta zona de aquí que lo vemos como una capa homogénea eosinófila. Este corresponde al estrato lúcido y como ya les mencionaba anteriormente, este solamente lo vamos a encontrar en palmas y plantas. Y la última capa que vemos aquí arriba es la capa del estrato córneo o la capa de queratina y ya va a estar compuesta por unos queratinocitos que se le denominan corneocitos, que son planos, son más eosinófilos y aquí las células en esta capa van a perder todas sus organelas, incluido el núcleo, entonces ya son células pues anucleadas, ¿cierto? Bueno, y en esta foto, entonces obviamente, pues como estamos viendo un estrato lúcido, pues podemos deducir que esta foto proviene de las palmas o las plantas. Y aquí se ve pues un poco de pronto más bonita la epidermis. Esta es una foto que nos comparte el doctor Felipe Jaramillo, nuestro dermatopatólogo, pues nuestro profesor de la Universidad de Caldas. Y aquí se puede ver un poco más claro que la capa basal son células pues más son cúbicas, que son más basófilas. Posteriormente y a medida que ellas van ejerciendo pues maduración, se van volviendo unas células más poligonales con un citoplasma más amplio que ya correspondería al estrato espinoso y posteriormente se van aplanando cada vez más hasta que se vuelven del todo planas, como es lo que sucede en el estrato córneo, completamente planas y pues con ausencia de organelas y hasta que finalmente pues se escaman. Todo este proceso desde que una célula empieza aquí en la capa basal hasta que termina por acá arriba se demora más o menos, ya lo estábamos hablando, 28 días aproximadamente. Entonces, esto es lo que les comentaba, las células como tal basales de la epidermis, que son las células germinativas, van a experimentar muchos ciclos de proliferación, que esto ayuda a que la epidermis esté en constante renovación y a medida que avanzan hacia la superficie, ellas van a experimentar un proceso de diferenciación que como resultado da la queratinización en la superficie. Entonces la epidermis pues, se encuentra en una actividad constante y va a renovar estos componentes celulares de manera continua. La renovación, como les comentaba, inicia en la capa basal, donde estas células columnares se van a multiplicar, dan origen a la capa espinosa, que es esta de la mitad, se estratifican y migran paulatinamente hasta la superficie, desarrollan granulaciones internas convirtiéndose así en la capa granulosa y finalmente pierden las granulaciones y sus organelas, incluidas los núcleos, para convertirse en la capa córnea. En promedio se ha dicho que puede durar más o menos de 31 días,
pues de 28 a 31 días, como esa diferenciación y esa renovación celular. Y esto es importante conocerlo porque, por ejemplo, en enfermedades como la psoriasis, la enfermedad está caracterizada por una rápida multiplicación de las células epidérmicas y el tránsito pues normal que ocurre entre una célula basal hasta que se vuelve un corneocito está más o menos 5 veces la velocidad normal de la piel. Entonces, como ya lo hablábamos, las principales células de la epidermis, pues en un 95% de los casos corresponden a los queratinocitos, pero también existen otras células, entonces están los melanocitos. Los melanocitos que, como ya hablábamos, son los que se ven un poco con un citoplasma más, como más amplio y más blanquito. En realidad no es que se vean así en la vida real, sino que es un defecto pues de la fijación como tal cuando se generan las placas, cuando se procesan las placas. Entonces los melanocitos son células que son derivadas de la cresta neural y pues sintetizan melanina. Ellas se van a ver como células claras y lo que les comentaba es un artefacto de la fijación, porque se contrae el citoplasma y eso hace que se vea un poco más blanco. La proporción como tal de melanocitos a células basales varía, aproximadamente es de 1 a 10. Y la melanina pues es muy importante porque ayuda a absorber los rayos ultravioleta y ayuda a proteger contra esas mutaciones inducidas por estos rayos. La melanina como tal se produce en los melanocitos, o sea, son los melanocitos los que producen la melanina, pero esta melanina se va a transferir en los melanosomas a través de procesos dendríticos hacia los queratinocitos adyacentes. Entonces, si ustedes ven aquí, digamos, este pigmento, como esta coloración marrón que vemos aquí arriba, uno podría pensar, de pronto esos son los melanocitos, pero en realidad son queratinocitos y se les ha llamado a veces como el signo de que como si tuvieran una gorrita puesta, porque encima del queratinocito se ve el pigmento, pero es un pigmento que fue transferido por parte de los melanocitos, solamente que son los queratinocitos quienes retienen el pigmento. Y alrededor de un solo melanocito se van a agrupar aproximadamente 36 queratinocitos y se constituye una agrupación funcional que se ha denominado unidad epidérmica de melanina. En realidad, el color pues, racial de la piel se debe a la cantidad de melanina que hay en los queratinocitos y no a la cantidad de melanocitos pues, que se tiene en la piel. Y el tamaño de los melanosomas está determinado genéticamente. Otra célula que podemos encontrar en la epidermis son las células de Langerhans, sin embargo, pues es difícil, pues sí, es difícil reconocerlas, a veces incluso se pueden confundir con un melanocito, y estas son células dendríticas que están presentes en toda la epidermis, sobre todo se localizan entre la capa basal y la granulosa, pero se van a ubicar preferencialmente de manera suprabasal, o sea, por encima de la capa basal. Corresponde más o menos del 2 al 8% de todas las células epidérmicas y ellas pues carecen de capacidad para queratinizarse o producir pigmento. Eh, la función de estas células pues es reconocer, captar, procesar y presentar antígenos solubles y aptenos a los linfocitos T. Y algo importante es que su función se va a inhibir de manera importante con la exposición a la luz ultravioleta, en especial a la UVB, que este es el tipo de radiación que está casi completamente absorbido por la epidermis, mientras que los UVA son principalmente absorbidos por la dermis. Entonces, ya para seguir, vamos a hablar de la unión dermoepidérmica como tal. La unión dermoepidérmica, pues, va a permitir que haya una unión o que se entrelace como tal la epidermis y la dermis, y estructuralmente lo hace por medio de las crestas de la epidermis, que serían estas prolongaciones de aquí como de la epidermis, y de las papilas dérmicas, que son esta área aquí, estas proyecciones de la dermis como hacia la epidermis, son las papilas dérmicas. Aquí a este nivel pues van a haber muchas uniones importantes como son los hemiesmosomas que van a permitir pues que esta epidermis y dermis estén ancladas. Como tal, en la piel normal, esta unión dermoepidérmica es la responsable de que exista una cohesión entre la dermis y la epidermis para mantener ancladas pues, las dos estructuras. Y sirve de soporte para la epidermis, eh,
y pues la podemos ver, la verdad mencionan que se puede ver un poco más basófila, pero pues simplemente sabemos que aquí está la unión dermoepidérmica, ¿verdad? Y es muy importante, por ejemplo, a la hora de ver alguna patología, ver si esa unión dermoepidérmica está conservada o no. Y seguimos entonces como tal, ya vamos cada vez más abajo, entonces ya vimos como tal toda la parte de la epidermis, vamos a empezar a hablar de la dermis. Entonces la dermis constituye como tal la parte más voluminosa de la piel y va a representar más o menos del 15 al 20% del peso total del cuerpo. Está dividida en una dermis superficial o papilar y una dermis reticular que es más profunda. En la dermis papilar o superficial, las fibras de colágeno, si lo podemos ver aquí, son un poco más finas, mm, están ubicadas justo debajo de la epidermis. Si comparamos este colágeno que se ve por aquí, es como más delgadito comparado con estos haces de colágeno más gruesos de la dermis profunda o reticular. Y la dermis reticular como tal es más gruesa y se va a extender desde la base de la dermis papilar hasta la superficie del tejido celular subcutáneo. Y pues también la dermis va a variar de espesor dependiendo de en qué localización anatómica estemos. Por ejemplo, en los párpados, que ya hablamos que es una piel muy delgadita, más o menos va a medir de 0,5 milímetros, pero en el dorso como tal o en la espalda, pues es una dermis que es bastante, es una epidermis o una piel pues que es bastante gruesa y la dermis va a alcanzar incluso a medir hasta 5 milímetros. La dermis como tal está compuesta de tejido conectivo, que está compuesto de colágeno, tiene fibras elásticas y también una sustancia fundamental que está compuesta de mucopolisacáridos y de mucoproteínas. Entonces la dermis va a contener bastantes estructuras, puede tener bastantes, ya vamos a hablar más o menos de cada una de ellas. En la dermis podemos encontrar células dispersas que pueden incluir fibrocitos, dendrocitos, histiocitos, mastocitos, células de Langerhans también pueden estar aquí en la dermis y algunos linfocitos, sobre todo como perianexiales. Encontramos los anexos, que ya hablábamos que entonces son las unidades folículos sebáceas, están las glándulas sudoríparas y apocrinas y las glándulas sebáceas. Y pues tenemos también, aquí encontramos los nervios, los vasos sanguíneos, porque no sé si de pronto lo alcanzaron a notar, pero en la epidermis nunca mencionamos que hubieran vasos. Entonces eso es importante porque la que provee la vascularización como tal es la dermis. Entonces en la dermis encontramos los nervios, los vasos pues, y los receptores también sensoriales, ¿cierto? Ella está compuesta, como ya lo hablamos, de fibras de colágeno, que son las fibras que predominan en la dermis, porque estas fibras de colágeno tienen resistencia a la tracción y por lo tanto proporcionan a la piel su fuerza y su dureza. Y como tal, la elastina, que también es el otro componente de la dermis, esta lo que va a aportar son esas propiedades de elasticidad y flexibilidad de la piel. Y esas dos fibras, tanto las fibras de colágeno como las de elastina, van a estar unidas por una sustancia fundamental, que ya la mencionábamos anteriormente, y esta que es una sustancia que está constituida por mucopolisacáridos, en el que están, pues en el que están llenas de nutrientes y pues también donde los desechos se pueden difundir hacia otros componentes del tejido. Entonces ya vamos a hablar un poco más a profundidad de los componentes de la dermis. Entonces vamos a empezar como tal con los anexos. Y empezamos con la unidad pilosebácea. Como tal, está el folículo pilosebáceo, ¿cierto? Entonces, cada folículo piloso como tal posee, pues o tiene una glándula sebácea que está asociada a él y está situada más o menos en el tercio superior, y a todo ese conjunto se le ha denominado la unidad pilosebácea. Entonces, el folículo piloso como tal tiene tres segmentos. Entonces está el infundíbulo, el istmo y el bulbo piloso. Perdón. Entonces, el infundíbulo piloso va a empezar desde el ostium folicular, que es como esa apertura hacia el exterior, o sea, desembocadura. Entonces empieza desde el ostium folicular y termina hasta la desembocadura de la glándula sebácea.
corresponde al infundíbulo. Posteriormente tenemos el istmo, que es la región que está desde el conducto sebáceo hasta la zona de inserción del músculo piloerector, que lo vemos aquí. Entonces vamos eh, infundíbulo, istmo, y ya estaría haría parte del segmento inferior de la unidad, del segmento superior de la unidad pilosebácea, y después tenemos un segmento inferior de la unidad pilosebácea, donde encontramos básicamente el tallo y el bulbo piloso. El bulbo piloso, entonces, como tal, es la porción inferior del folículo piloso, eh, y en su parte pues más profunda encontramos una invaginación dérmica que se denomina la papila dérmica. Y algo importante a resaltar aquí, que vemos el promontorio. Aquí se encuentran las células madre, y son ellas las que van a dictar como el crecimiento del pelo. ¿Hola? Bueno, eh, ¿tenían alguna duda? Escuché que alguien abrió un micrófono. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces estábamos hablando que aquí en el promontorio como tal es donde se encuentran las células madre. Entonces esto es muy importante reconocerlo porque, digamos, hay algunos tipos de alopecia que ustedes han escuchado que se denominan cicatriciales, y es cuando se afecta este espacio como tal, que es el que contiene las células madre, que son las que dan la señal para pues que inicie todo como el ciclo como tal del pelo. Entonces, cuando esto se ve afectado, pues se dan las alopecias cicatriciales porque no vuelve a crecer nunca más el pelito. Listo. Aquí vamos a hablar entonces un poco de las fases del crecimiento del pelo para que las recordemos. Está la fase anágena, que es la fase de crecimiento activo, y su evolución más o menos es de 3 a 7 años y es de manera continua. Más o menos el cuero cabelludo se dice que entre el 80 y el 85% de los pelos se van a encontrar en esta fase. Después tenemos la fase catágena, que más o menos su duración es de 2 semanas. Y durante esta fase se va a producir como tal una involución y fibrosis del segmento inferior del pelo. El segmento superior es un segmento que es fijo, y el segmento inferior es como el segmento que es dinámico y el que va a tener diferentes cambios. Y en la fase catágena entonces se produce una retracción como tal de esta papila pilosa. Y en la fase telógena es una fase de reposo que dura más o menos de 3 a 4 meses de evolución. Durante este periodo el pelo permanece anclado en su sitio original y no va a crecer, por lo tanto al final se cae. Y después de que pasa este periodo se va a reconstituir como tal toda la morfología original y se reinicia como tal el ciclo. Se calcula más o menos que el cuero cabelludo normal tenga aproximadamente 100.000 cabellos. Y en vista pues de que el pelo tiene sus fases de crecimiento y de reposo, aproximadamente se estima que de 50 a 100 cabellos se caen de manera diaria, para ser reemplazados de nuevo al reiniciarse el ciclo de crecimiento pues del pelo. Entonces aquí, para que lo veamos más en un corte histológico, tenemos, como les mencionaba, el infundíbulo, que viene desde el osteo hasta la desembocadura de la glándula sebácea, perdón, el infundíbulo. Posteriormente el istmo, que viene desde la glándula sebácea hasta donde viene el músculo piloerector del pelo. Y posteriormente tenemos el segmento inferior constituido por el tallo y por el bulbo. Entonces, de pronto en esta foto se puede ver un poco mejor. Aquí está el bulbo como tal, o la papila dérmica. Aquí en esta zona tenemos queratinocitos y tenemos también melanocitos. Y porque pues son ellos los que obviamente le van a dar el pigmento al pelo, entonces estarían ubicados en esta zona. Eh, el cabello como tal, o el pelo como tal, tiene también varias capas. Entonces tenemos, en el que lo podemos ver en el tallo, tenemos como tal la médula seguida de una corteza, y lo que lo envuelve alrededor es la cutícula. Y tenemos una vaina radicular, perdón, aquí que no lo mencioné, una vaina radicular interna y una vaina radicular externa. Entonces en la vaina radicular externa, de pronto aquí la podemos ver, que si ustedes lo notan está un poco más clara, porque la vaina radicular externa está compuesta por queratinocitos transparentes y gránulos de queratohialina, y la vaina radicular interna, que a su vez se divide en otras 3 capas,
que son la capa cuticular, la capa de Huxley y la capa de Henle. Y algo importante es que el cabello o el pelo suele contener en algunas ocasiones, pues ácaros, sobre todo como del Demodex folliculorum, y incluso se pueden encontrar grupos de Staphylo epidermidis o levaduras del Pitilosporo. Entonces, para continuar con nuestros anexos tenemos las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas principalmente son estructuras lobuladas que se conectan sobre todo a los folículos pilosos. Ellas van a estar distribuidas por toda la piel, exceptuando las palmas y las plantas y el dorso de los pies. Entonces, las células germinativas son estas que vemos pues como alrededor de la glándula sebácea, que son células basófilas, son cúbicas o aplanadas, y a medida que ellas se diferencian, se van moviendo pues como hacia adentro, van a acumular gotas de lípidos intracitoplasmáticos, y esto es lo que va a causar esta apariencia como multivacuolada, que tienen ya como tal los cebocitos de aquí adentro, ese aspecto como espumoso. Y de los conductos excretores van a estar revestidas por epitelio escamoso, pues queratinizante. Aquí tenemos entonces un lóbulo sebáceo. Vemos nuevamente que las células o la capa germinativa de las glándulas sebáceas pues es más basófila, son células que son más cúbicas y aplanadas, y con la maduración pues las células van a adquirir en su citoplasma esa estructura como espumosa que tienen los cebocitos ya diferenciados. Seguimos entonces con las glándulas sudoríparas ecrinas. Entonces las glándulas sudoríparas humanas por lo general se dividen pues en los humanos se dividen en dos tipos, que son las glándulas ecrinas y las glándulas apocrinas. Estas glándulas son las principales responsables de la termorregulación por medio de la sudoración. Se van a distribuir en toda la superficie corporal, y más o menos se ha estimado que existen entre 1.6 a 4 millones de glándulas sudoríparas. Entonces, las glándulas tienen dos componentes, que es un componente secretor y un componente ductal. El componente secretor está ubicado en esa dermis profunda, o sea, en la dermis reticular, o incluso se pueden llegar a ver en el tejido celular subcutáneo. Tiene una capa externa de células mioepiteliales, y posee una capa interna que ya son células piramidales más grandes y claras porque secretan agua, y unas células más pequeñas y oscuras que secretan glicoproteínas. Y el ducto como tal se va a abrir directamente hacia la epidermis, y está compuesto por una doble capa de células cúbicas basófilas. Y como tal, la superficie luminal está revestida por una cutícula eosinófila. Entonces, las glándulas ecrinas tienen 4 subunidades: una unidad secretora, una unidad enrollada, el conducto dérmico que está enrollado, el conducto dérmico recto y un conducto intraepidérmico enrollado, que ya lo vamos a ver a continuación. Ese conducto intraepidérmico se ha denominado acrosiringio. Entonces, por aquí tenemos el ducto, el conducto ecrino. Esta era la glándula como tal ecrina. Describen por lo general que la glándula es un poquito más clara que el conducto, si lo vemos aquí. Y la porción del conducto ecrino que se encuentra en la intraepidérmico se le ha denominado acrocinigio, y así es como se ve en las placas de patología. Por aquí también se ve mejor. Entonces, superficialmente, entonces el ducto pues como que se enrolla y se puede meter por medio pues como del estrato córneo. Aquí se ve, sería como esa salida de ese conducto ecrino, porque es por ahí donde sale básicamente el sudor. Tenemos por aquí entonces, siguiendo con nuestros anexos, las glándulas apocrinas. Si ustedes de pronto comparan estas glándulas con estas, podemos ver que estas son un poco más grandes. La verdad es que histopatológicamente se ven muy parecidas, pero las glándulas apocrinas se ven muchísimo más grandes. Eh, y las glándulas apocrinas, pues son como tal las responsables de generar como el olor, ¿cierto?
Algo importante de la glándula, de las glándulas apocrinas es que, bueno, aquí ellas van a estar en lugares específicos, sobre todo como pues, importante en las axilas, y ellas tienen este tipo de capitación, que lo podemos ver aquí, que es una decapitación apocrina, en donde se ven pues estas células como si se le estuviera yendo un pedazo pues como de la célula, y esto es algo pues que se ha descrito que es importante de las glándulas apocrinas, que puede ayudar a diferenciar las de unas endocrinas. Ellas también tienen su porción secretora y su porción ductal, pero histológicamente es indistinguible pues los ductos y los conductos endocrinos. Ahora vamos a pasar como tal a la uña. ¿Cierto? Entonces la uña, para que la veamos desde aquí, entonces las uñas, como ya lo mencionábamos previamente, va a proteger los tejidos de la punta distal del dedo, y va a permitir movimientos delicados como tal, mediante la contrapresión. Entonces la uña está compuesta por una placa ungueal, que es la que vemos aquí, que es lo que comúnmente conocemos como la uña, ¿cierto? En realidad se llama placa ungueal, eh, y por sus tejidos circundantes. Entonces, las estructuras anatómicas van a incluir el pliegue ungueal proximal, que lo vemos acá. Es una capa que se va a extender superficialmente con la piel y profundamente con la matriz ungueal. Está el eponiquio, que puede ser la cutícula, que la vemos aquí. Es una capa que está cornificada del pliegue ungueal y está ubicado entre la placa ungueal y la matriz. La matriz es esta que vemos acá. Y lo que está debajo de la uña se le ha denominado lecho ungueal. La matriz ungueal como tal, que es la que está aquí, va a producir la porción superficial y la porción ventral de la placa ungueal. La lúnula es la parte, esa área blanca, en forma más o menos de media luna, va a representar la unión entre la matriz y el lecho, entre esta matriz que vemos acá y el lecho que está por debajo de la uña. El lecho ungueal tiene un epitelio que se encuentra sobre una dermis vascularizada y le proporciona ese soporte a la placa ungueal. Y la placa ungueal, o pues como lo que la gente conoce como la uña, consta de corneocitos y está pues fijamente adherida al lecho ungueal. El hiponiquio es esta parte de acá, y corresponde a un epitelio que es intermedio entre la unión del borde ventral de la uña libre y la piel de la yema del dedo. Y están los pliegues laterales, los pliegues ungueales laterales, que sobresalen y van a guiar el crecimiento de la uña, que son los que se encuentran pues a cada lado como tal. Vamos a continuar entonces con los vasos, que son contenido, hacen parte del contenido de la dermis. Entonces la piel recibe un rico suministro pues de sangre de los vasos perforantes, como tal dentro del músculo esquelético, y la grasa pues subcutánea o la hipodermis. La mayor parte del flujo sanguíneo como tal se va a dirigir a las partes que están más metabólicamente activas de la piel, como son la epidermis, las papilas pilosas y las estructuras anexiales. Y las papilas dérmicas están muy bien vascularizadas, pero ningún capilar va a ingresar a la epidermis, porque la epidermis recibe su nutrición por medio de difusión. Por eso les mencionaba al principio que era pues como que importante resaltar que en la epidermis en ningún momentico mencionamos vasos. Eh, y los vasos subcutáneos como tal dan lugar a dos plexos vasculares que se unen por vasos intercomunicados. Entonces está el plexo vascular superficial y el plexo vascular profundo, que de pronto en esta foto se puede ver un poco mejor la manera en la que ellos se anastomosan, ¿cierto? Entonces cada asa va a estar constituida por una rama arterial ascendente, y una rama venosa descendente. Y como tal, ya para hablar de los nervios, entonces tenemos que la inervación de la piel va a estar dada por numerosas fibras nerviosas que van a penetrar la piel a través del tejido celular subcutáneo, y ellas se van a dividir finalmente en fibras mielinizadas que corren como en sentido horizontal y que por lo general van a la par con estos plexos vasculares. A medida que se van a ramificar hacia la superficie, muchas de ellas van a perder su revestimiento de mielina.
Tenemos fibras motoras que no se diferencian morfológicamente de las fibras sensitivas. Tenemos nervios como tal del sistema nervioso autónomo, sobre todo fibras simpáticas. Y en la piel tenemos múltiples mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Entonces aquí es como un esquema general. Y aquí es como se vería un filete nervioso, ¿cierto? Y este se encuentra sobre todo a nivel más profundo, o sea, casi que entre la unión de la dermis y el tejido celular subcutáneo e incluso más profundo. Y aquí tenemos dos estructuras importantes que vamos a mencionar a continuación, que son receptores sensoriales. Aquí tenemos al corpúsculo de Meissner, que lo podemos ver aquí, que son estructuras que se han descrito como que son laminadas, elipsoideas, que están localizadas en esta dermis papilar, sobre todo de los labios, de las palmas y de las plantas. Ellos son importantes porque participan como tal en la apreciación de la sensación táctil, es decir, que son mecanorreceptores de rápida adaptación y se encuentran predominantemente a este nivel en las papilas dérmicas de las manos, de los pies, de los labios y sobre todo en la cara anterior del antebrazo. Aquí se ve otra vez un corpúsculo de Meissner. La verdad, a veces son un poquito difíciles de identificar, pero son muy importantes. Y por aquí tenemos el corpúsculo de Pacini, que ya es también un receptor sensorial, pero más profundo, y se lo ha descrito como una estructura que es ovoide, con láminas concéntricas, localizadas sobre todo en la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo, en lugares como los genitales, los labios, las palmas y las plantas. Lo han descrito como tal como una estructura ovoide, que a veces lo describen como un aro de cebolla, ¿cierto? Y lo que va a permitir es que ayuda con la apreciación de la presión y la vibración profunda. Aquí otra fotico, aquí se puede ver más como esta característica lamelar de su estructura interna y por eso lo han como definido o comparado con las láminas de cebolla. Y como tal, la última estructura que vamos a hablar el día de hoy es la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Entonces, la grasa como tal es un componente importante pues del cuerpo humano. Se estima que más o menos en los hombres corresponde a entre al 10 al 12% del peso corporal, mientras que en las mujeres corresponde al 15 al 20% del peso corporal. El 80% como tal de la grasa se va a encontrar debajo de la piel y el resto va a rodear los órganos internos. Entonces, pues como a manera histórica se pensaba anteriormente que la grasa únicamente proporcionaba como ese aislamiento, como esa amortiguación mecánica y que era solamente un almacén de energía y por supuesto esas son partes de las funciones de la hipodermis, pero recientemente pues ya hay datos de que como tal el tejido celular subcutáneo tiene una función endocrina, sobre todo con la producción de leptina. Entonces, es importante conocer esta disposición de la hipodermis en donde se ve que está dividida en lóbulos mediante tabiques fibrosos. Entonces eh, tenemos que las células son pues bien grandes, ¿cierto? Y tienen un glóbulo único de lípidos, que los lípidos en esta coloración pues se ven claros y como tienen un lóbulo único así, pues de lípidos, va a comprimir el citoplasma y eso hace que el núcleo se haga como hacia los lados. Entonces ustedes pueden ver como que el núcleo estuviera aplastadito hacia los lados, es porque tiene un gran centro lipídico que hace que el núcleo se vaya para la periferia. Aquí podemos ver que existen los lóbulos de tejido adiposo que están divididos por tabiques de tejido conectivo. De pronto no se aprecia muy bien, pero entonces tenemos los lóbulos y los septos, ¿cierto? Y algo importante aquí en esta foto se alcanza a ver un poco mejor que los núcleos están como comprimidos hacia la periferia. Entonces, esas son las capas como tal de la piel. Hablamos de la epidermis, de las capas que componen la epidermis, hablamos de la dermis y todos los componentes pues que existen en ella y también hablamos de la hipodermis que sería la tercera capa de la piel que también tiene un papel pues muy importante. Entonces, eso sería todo por hoy. Fue la revisión de histopatología básica de la piel. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber.
Si quieren también las pueden escribir. Les recuerdo, por acá en el chat está la asistencia para que por favor ingresen. Recuerden que deben de seleccionar la charla de hoy, que tiene también la fecha. Solamente les va a dejar seleccionar pues una opción para que queden de una vez guardaditos ahí con la asistencia del semillero y que a final de año pues puedan optar por tener el certificado si tienen más del 90% de asistencia. Olvidé enviar el link de asistencia porque algunos estaban diciendo que no les salía el link.